Muy agradecido por estar aquí, Karina y el comandante que me da la oportunidad para participar con ustedes y traer lo que es algunas ideas y algunas aproximaciones a las que hemos llegado nosotros, producto de algunos intercambios de saberes que hemos desarrollado, para proporcionarlo a este escenario y provocar algún también intercambio que nos permita seguir avanzando. Muchas de estas ideas que nosotros ponemos aquí son el producto de esos conversatorios y de estos intercambios que hemos desarrollado. En primer término, pues traemos, muchos de ellos son propuestas que salen al calor del debate, de la discusión, de la investigación, algunas cosas originales que hemos tratado de desarrollar. Y cuando hablamos de esta visión antiimperialista de nuestro libertador Simón Bolívar, tratamos siempre de destacar, en el caso del pensamiento bolivariano, como algo que trasciende la época en la que vivió Bolívar, que recogió todo un legado histórico anterior a su tiempo, y no solamente en el espacio geográfico de Venezuela, sino en toda la patria grande y en el mundo, pues las luchas revolucionarias que se libraban entonces. De manera pues que el pensamiento bolivariano lo tomamos como una doctrina en permanente desarrollo, que se va enriqueciendo al calor de la lucha de clases de cada época histórica. Y como podemos ir destacando, uno del núcleo central de este pensamiento antiimperialista tiene que ver con una pasión bien fuerte, bien profunda, bien sentida de patriotismo. Y por mucho tiempo nosotros fuimos víctimas de un proceso de colonización cultural en donde se nos fue prácticamente borrando lo que era nuestra memoria histórica. Rápidamente podemos partir que en una época, con la visión de nuestros primeros pobladores, ellos le llamaban al continente Abya Yala, que significa tierra en permanente, en plena madurez. Y el Abya Yala pues era un espacio geográfico que no conocía las fronteras que conocimos después de la llegada del invasor europeo. No habían trabas para el desplazamiento de un lugar a otro, de tal manera que eso fue parte de nuestro legado histórico. Cuando comienzan las luchas independentistas, la visión de patria no se limita a el espacio físico donde se nace, sino que tenía un límite geográfico desde México hasta la Argentina. Es decir, la patria grande, que fue la propuesta que presentó Miranda como Colombella. Entonces nuestra patria tiene un espacio desde México hasta la Argentina, con una propuesta de Miranda que la capital iba a ser en Panamá. Luego vienen pues algunos otros procesos. En el caso de José Martí, la llamó Nuestra América Morena, para tratar de precisar su composición social, su composición histórica. Hoy la llamamos Latinoamérica y el Caribe. Y el comandante Chávez, incluso en el programa de la patria, cuando él va a desarrollar toda su propuesta programática, parte por hacer una pregunta: ¿cuál es la realidad mundial y nuestroamericana en la que estamos construyendo el socialismo del siglo XXI? Es decir, que el mismo programa de la patria está imbuido por ese pensamiento de patria grande, cuando plantea como interrogante para desarrollar el programa cuál es nuestra realidad nuestroamericana. Y esto es uno de los signos vitales, fundamentales del antiimperialismo bolivariano que nosotros podemos ir destacando en todo este tiempo. En el planteamiento, para reafirmar lo que estamos diciendo, para Bolívar, en la Carta de Jamaica, había una idea grandiosa que era la de hacer de todo el continente una sola nación.
y que esa idea se podría tener lugar en alguna de las épocas dichosas de nuestra regeneración. Probablemente sea esta la época de nuestra regeneración, la de estas generaciones que podrán hacer realidad esa idea grandiosa que se recoge mucho antes de 1815, la Carta de Jamaica, pero que Bolívar lo destaca como la idea grandiosa. Pero esa idea grandiosa que está plasmada en la Carta de Jamaica quedó planteada como una tarea. Y si se quiere, aquí tenemos una tarea. En tanto no se haga realidad esa patria grande, quedó entonces como una tarea para esta generación. De modo que este desarrollo de investigación no es solamente un mero ejercicio intelectual, sino que van surgiendo las tareas que nos corresponden a nosotros para enriquecer esto. Hugo Chávez tiene una valoración de esta propuesta que hace Bolívar en la Carta de Jamaica y dice que en ese planteamiento el proyecto continental antiimperialista, republicano, igualitario y libertario por el que luchó Bolívar agarró mayor fuerza, adquirió mayor fuerza a partir de la Carta de Jamaica. Se fue consolidando una posición que ya anunciaba un antiimperialismo radical y consecuente, que arranca desde Miranda con un signo muy característico, el antiimperialismo bolivariano, que además de que se inscribe en la patria grande, que tiene como núcleo la pasión patriótica, siempre identifica cuál es el imperialismo o la potencia que es la que afecta y amenaza de manera permanente nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Ya desde 1806, el propio Francisco de Miranda señaló que los Estados Unidos no pueden ser ganados para nuestra independencia como amigos porque están muy inclinados a los negocios, a menos que nosotros pudiéramos cambiar esa inclinación. Pero este es 1806, ya hay un señalamiento bien preciso a qué tipo de imperialismo y a cuál potencia. Ese es un rasgo característico del antiimperialismo bolivariano. Tenemos aquí, desde el punto de vista metodológico, una propuesta para tratar de identificar lo que entendemos como patria desde la concepción bolivariana. La patria nativa donde nacemos. Para nosotros hay una patria histórica que es la patria grande. En 1814, cuando Bolívar se dirige a las tropas de Urdaneta, en una arenga les dice: para nosotros la patria es América. Y esa posición de que para nosotros la patria es América es bien importante tenerla presente. Pero en el desarrollo de esta concepción, como le decíamos al principio, que se trata de una doctrina en permanente desarrollo, José Martí, que pudiéramos decir que fue el máximo exponente del pensamiento bolivariano a finales del siglo XIX, cuando ya los Estados Unidos mostraban sus garras imperialistas, llegó a decir: patria es humanidad, coronando entonces el desarrollo de la concepción antiimperialista bolivariana. Nosotros somos parte de un territorio, somos venezolanos, somos latinoamericanos, pero también pertenecemos al planeta Tierra. De modo que todas aquellas contribuciones, adelantos y producciones científico-culturales que se produzcan en la humanidad también nos pertenecen. Entonces este es un rasgo bien característico de nuestro patriotismo, que a la vez que es nacionalista, simultáneamente también es internacionalista. Y asimismo lo planteó Miranda cuando en 1806, fracasada su expedición, él se dirige hasta Aruba. Los habitantes de Aruba, cuando ven llegar las embarcaciones con los patriotas, con los militares, por supuesto se alarman pensando que los iban a invadir. Y para calmarlos, Miranda les dice: el objetivo fundamental de nuestra empresa
es la liberación del continente colombiano, para alivio de sus habitantes y como refugio del género humano. Fíjense entonces ustedes cómo están planteadas las dos cosas, el nacionalismo y el internacionalismo. Alivio de sus habitantes, es decir, una vez liberado nuestro continente, nuestra patria grande, será un refugio seguro de la humanidad para que todos aquellos que luchan contra cualquier manifestación de opresión en cualquier parte del mundo tendrán un refugio seguro en nuestro continente liberado. Bueno, todo esto se va conformando y va dando pues una característica muy especial. Ahora, ¿qué ocurre después de la destrucción de la Gran Colombia? Muchos inapropiadamente dicen la caída de la Gran Colombia. Una cosa es caerse y una cosa es que lo tumben, ¿verdad? Usted puede estar tranquilo y se cayó porque le dio un mareo, una cosa, pero si usted va caminando y alguien lo empuja, es muy distinto. Y lo que ocurrió con la Gran Colombia no fue que se cayó, sino que la destruyeron las grandes potencias, conjuntamente con las oligarquías, comenzaron a conspirar y a combatir el ideal de la Gran Colombia hasta que lo destruyeron. Ideológicamente ellos tenían que justificar la destrucción de este esfuerzo gran colombiano. Recuerden ustedes que cuando uno de los viajes que hizo Chávez a Colombia les dijo, todos nosotros somos gran colombianos, nosotros en el fondo somos gran colombianos. Cuando uno pregunta, por ejemplo, los que hemos tenido la ocasión de dar clases y de tener la oportunidad de conversar de estas cosas, ¿cuál es la patria a la que pertenecemos? Inmediatamente la gente se imagina en su mente el mapa de Venezuela. Y ahí comenzamos a hacer la primera concesión a la oligarquía y al imperialismo. Y ahí comenzamos a ser presa fácil del colonialismo cultural, porque la patria nuestra bolivariana no es Venezuela. Ese fue el concepto de patria que nos sembraron la oligarquía y que nos sembraron las grandes potencias después que destruyeron la Gran Colombia. Y comenzaron a fomentar la concepción de patria chica. Se habla de patrias y naciones americanas. Simón Bolívar, que para todo el mundo, desde México hasta la Argentina, es el libertador del continente, termina reducido al libertador de 5 naciones, y por obra y gracia de la acción depredadora del imperialismo, que fracturó y fraccionó a Colombia arrancando a Panamá para acogerse el canal, entonces ahora es de 6 naciones. Pero no por imperio de las luchas revolucionarias patrióticas, sino por la acción imperialista nos agregaron otra nación. Se desdibuja entonces el alcance de la lucha antiimperialista del libertador, reduciéndolo al libertador de 5 naciones. Y por añadidura, por las travesuras del imperialismo, de 6 naciones. Y todo eso nosotros lo fuimos asimilando de manera pasiva, sin decir nada, sin protestar, porque fuimos objeto de un proceso de colonización cultural que nos borraron de la mente el mapa de la patria grande, que nos borraron de la mente la concepción patriótica bolivariana antiimperialista. Y el propio Bolívar lo señala cuando en el discurso de Angostura plantea los 3 grandes males de esa colonización: la ignorancia, la tiranía y el vicio. Por esa vía nos fueron sometiendo, nos fueron engañando, y al final dice, por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. Y es todavía hoy, estamos viendo eso. Estamos viviendo cómo por el engaño lo dominan más que por la fuerza. Y cómo por el vicio estamos asistiendo a una etapa del desarrollo histórico en donde los valores que definen la condición humana como la dignidad, el respeto, la solidaridad, el amor, la camaradería, han venido degradándose, y todos aquellos que intenten practicarlos se presentan como unos ridículos, como unas cosas raras, porque aquí lo común es ser perverso, es ser corrupto, es ser egoísta, es ser individualista, y de esa manera
vamos destruyendo las bases de un proyecto revolucionario antiimperialista. Por eso decía Bolívar, en esas condiciones no se puede tener ni saber, ni poder, ni virtud. Y para hacer una revolución hay que tener sabiduría. Recuerden lo que dice el preámbulo de la Constitución, que el fin supremo es refundar la República y tenemos que apoyarnos en los poderes creadores del pueblo, que no es otra cosa que la sabiduría popular. Y hay que tener poder, por supuesto. La revolución debe ejercer poder, como lo define Chávez, un poder obedencial de abajo hacia arriba, mandar obedeciendo, pero es un poder que debe tener autoridad como todo poder. No puede haber un poder sin autoridad, que todo el mundo le mame el gallo, lo irrespete y no pasa nada. Por eso decía Diosdado Cabello ayer, bueno, la gente, la oposición está alarmada, porque Leopoldo López le metieron 13 años de cárcel. Y resulta que nosotros también estamos alarmados, porque los 13 años son muy poquitos. Hay dos alarmas. Uno, porque les parece que es una injusticia por el gran prócer, el libertador nuevo, según ellos, Leopoldo López. Y nosotros alarmados porque son 43 víctimas, 43 muertes. Exacto, 145 días por muerte. Entonces resulta que le dan 13 años, entonces también hay una alarma. Entonces Bolívar ya lo señalaba allí. Y advertía entonces que para vencer esos tres efectos había que tener sabiduría, poder y virtud. Entonces en esa sabiduría, en ese poder y esa virtud nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros, que nos han venido también borrando de la mente. Y decía en el discurso de Angostura, tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, es más bien un compuesto del África y la América. Nosotros somos muy amantes de lo que se produce en Europa y de lo que se produce en los Estados Unidos. Y las cosas nuestras se van sustituyendo desde el punto de vista cultural, científico, filosófico, político, amante de todo lo que se produce allá en detrimento. Porque el problema no es que nosotros podamos tomar de allí lo que nos sea útil, sino cuando se toma en detrimento de nuestra propia producción cultural y de nuestras propias tradiciones, que lo vemos entre las cosas más sencillas, como en nuestra tradición gastronómica, por ejemplo. Nosotros siempre hacemos el ejercicio, ¿desde cuándo no se comen un majarete? No lo han visto, ¿verdad? Tienen tiempo. ¿Y desde cuándo no se comen una hamburguesa? Comandante. Bueno, ahí está la cosa. La hamburguesa es el imperialismo, el majarete somos nosotros. Saquen la cuenta por ahí. Una manduca, sí, cualquiera de estos dulces criollos, de esta comida gastronómica nuestra. Eso es antiimperialismo. Si usted, por ejemplo, cultiva nuestra gastronomía, McDonald's quiebra. ¿No es así? No tiene nada que vender. Y es un golpe contra el imperialismo porque si usted, por ejemplo, cultiva nuestros guarapos, que le decían nuestros abuelos, quiebra la Coca-Cola y quiebra el financiamiento al sionismo israelí, por ejemplo. Entonces fíjense cómo en las cosas sencillas usted puede conseguir una actitud antiimperialista. Por eso tenemos que estar claros que tenemos que golpear culturalmente los efectos colonialistas del eurocentrismo y el pitiyanquismo. Que ahí hizo un gran esfuerzo Mario Briceño Iragorri para tratar de explicarnos en qué consiste ser un pitiyanqui. Pitiyanqui, decía él, es una especie de mariposa rudimentaria que vive de las migajas que deja caer la mariposa multicolor. Es decir, nuestras oligarquías parasitarias que viven del imperialismo, que son lacayas del imperialismo. Y para darnos más luces decía, un pitiyanqui es una persona de carne y hueso, venezolano, pero con el cerebro norteamericano. Entonces todos esos efectos colonialistas
tenemos que reivindicar ese planteamiento bolivariano. Y José Martí, siguiendo esa misma línea de Bolívar, decía, ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra América sino de sí misma. Si nuestra América viene de sí misma, ¿dónde vamos a ir a buscar los modelos? De Estado, de gobierno, ¿de dónde vamos a construir nuestra concepción histórica, filosófica y cultural? Por supuesto, de la misma América. ¿Eso significa que nosotros vamos a despreciar los aportes culturales del mundo entero? No, porque entonces nos convertiríamos en unos chauvinistas. Decía Martín, injértese en el tronco de América toda la cultura universal, pero el tronco tiene que ser el de nuestra América. Esta es la dialéctica del proceso de antiimperialismo. Para el imperialismo es un serio problema que nosotros llegáramos a producir ese objetivo de la patria grande. Y por supuesto, José Martí, también con el radicalismo que lo caracterizó, de aquí hay dos Américas. Una América que es la nuestra, de allí viene el término nuestro, americano. Una América que tenemos un mismo origen, una misma lengua, una cultura, la misma historia, la misma trayectoria, y la otra América que no es nuestra. Ni siquiera se ocupa de decir cómo es, ni de dónde salió, ni dónde no es nuestra. Eso es lo que importa, que esa América no es nuestra. Y por supuesto, ese planteamiento de José Martí es como una síntesis de lo que fue realmente el antiimperialismo, que en esta respuesta contundente que le da Bolívar a este señor de apellido Irvine, que era agente del gobierno norteamericano. Por allá por esta fecha, en 1818, los Estados Unidos habían manifestado siempre su presunta neutralidad en el conflicto de nuestras colonias americanas con España. No obstante, como quedaba un refugio del colonialismo español en Cuba, se dedicaban a suministrarle pertrechos y armamento a los españoles. En una de esas travesuras de los Estados Unidos, apresaron unas embarcaciones, los patriotas, y Bolívar se las trajo para acá. Se llamaban el Tigris y la Libertad, eran las dos embarcaciones. Los Estados Unidos, envalentonados, pretendieron chantajear a Bolívar, asustarlo, meterle miedo, lo amenazaban, le decían que si no devolvía las embarcaciones, entonces iba a haber problemas, lo iban a invadir. Y esta fue la respuesta que le dio Bolívar. Protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela, que nos escondieron en la Cuarta República y nos presentaron un Bolívar así raro, una cosa extraña, que no se sabe dónde lo sacaron, ¿verdad? Sí, bueno, del archivo oligárquico, y presentaron un señor ahí, muy buenecito él, muy educado, muy decente, pero jamás presentaron el verdadero Bolívar, que es este, ¿verdad? Y este es justamente lo que el comandante Chávez puso otra vez en la palestra, reivindicó. Y aquí está la frase, pues, fíjense que hay una serie de condenas de Bolívar al imperialismo de los Estados Unidos. Esta es muy conocida, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Bueno, ustedes ven que ellos violan los derechos humanos. Son los primeros guerreristas del mundo. No hay un país, por pequeño que sea, donde ellos no estén metidos, estimulando conflictos, participando, invadiendo, y entonces después tienen la desfachatez de decir que ellos son los defensores de los derechos humanos y la libertad, y se dan el tupé de calificar a la gente y a los países que no clasifican como defensores de los derechos humanos. Bolívar los retrató que en nombre de la libertad ellos los que iban a sembrar en la miseria. Te hago pobre y digo que eres libre. Te maltrato y te humillo y te digo que yo te estoy liberando.
Y para eso cuentan pues, con una poderosa maquinaria mediática, pero transnacional de la noticia y de la información y el entretenimiento que no están más que al servicio de este empleo. Luego, en otra ocasión, dijo Bolívar, allá arriba, al norte de este continente, hay una nación muy grande, muy hostil y capaz de todo. ¿Qué significa capaz de todo? Ajá. Y capaz de todo. Como en efecto hemos nosotros también observado. Nosotros y que somos una amenaza celestial. Y ustedes se imaginen que nosotros seamos una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Eso fue hasta, dijo Cristina Kirchner, que ella no, por respeto y por decencia, que es una dama, no soltó la carcajada, pues. Porque de que da risa. Claro, la cosa es bien en serio. Y ya nosotros sabemos qué significa eso cuando los Estados Unidos, ¿verdad?, señalan que una determinada nación es una amenaza para la seguridad. Es para justificar las acciones de intervención, de invasión a esa nación. Bueno, no lograron pues convencer a nadie de que Venezuela pudiera ser una amenaza de ese gran imperio. Y se preguntaba Bolívar en otra ocasión, ¿qué hermanos son estos, los del norte de América, que hasta España ya reconoció nuestra independencia y ellos aún no quieren hacerlo? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos que dicen que ellos protegen al continente de América contra cualquier invasión de una potencia que no sea del continente. Bueno, España reconoce y ellos no. España la vencida que fue con quienes confrontamos y ellos que estaban allí al acecho esperando a ver qué pasaba para ver cómo agarraban y se apoderaban de lo que España soltaba. Esa fue en todo caso la cultura. Bueno, por supuesto, frente a esa situación, consciente Bolívar del peligro que venía del norte y además consecuente con el programa mirandino de la Patria Grande, se propuso celebrar un congreso para unificar los esfuerzos de todas las naciones de la Patria Grande y convoca pues un congreso en Panamá. Aquí está Bernardo Higgins, entre algunos, pues. Bernardo Higgins, José San Martín, José Abreu de Lima, todos ellos prácticamente formaron parte de aquel partido internacional que fundó Miranda por allá a finales del siglo XVIII, en Londres, que se llamó la Gran Reunión Americana Lautaro. O sea que nosotros tenemos una tradición, nosotros fundamos una internacional primero que Carlos Mar y Federico Henry. Mucho antes. Hubo un proceso de organización, se pensó, se planificó, se hizo un programa que lo inició Miranda con todos estos próceres que convocó luego Bolívar al Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero ya sabemos que, a pesar de que le había ordenado a Santander que no invitara a los Estados Unidos, la cosa obró al revés. Santander entendió sería que no había que invitar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos sabotearon, por supuesto, ese esfuerzo unitario fracasó. Y lo que se impuso, nos plantea el propio Chávez, fue el poder de los Estados Unidos que, apoyándose en una doctrina, la doctrina Monroe, América para los americanos, convirtieron al continente en el patio trasero de los Estados Unidos. Y es lo que ellos quieren perpetuar. Entonces ahí tenemos la contradicción. Para tratar de justificar ese patio trasero, ellos montaron un movimiento, el panamericanismo, que no es igual al bolivarianismo. El panamericanismo incluye a la otra América que no es nuestra como parte de los hermanos de la nación latinoamericana. Ese es el contenido ideológico, ¿ah?, de la tesis imperialista de dominación para perpetuar nuestra condición de patio trasero como colonias permanentes y eternas de los Estados Unidos. Y Hugo Chávez, buscando pues la caracterización de ese antiimperialismo bolivariano, nos dice: el antiimperialismo de Bolívar era solo una faceta de su amplia concepción general de las cosas. Quería la igualdad, la libertad y la unión de la República para alcanzar un mundo multipolar que está contemplado en el programa de la patria. Fíjense ustedes cómo
ese esfuerzo del Programa de la Patria es un eslabón más de toda esta cadena de lucha antiimperialista. No es un esfuerzo aislado, sino que forma parte de esa cadena de la lucha antiimperialista.